Gracias. Lo bueno de haber estado al final, la verdad que he ido observando, escuchando todas las ponencias y es una bendición haber quedado al final porque parte importante de lo que yo voy a hablar ya lo han mencionado muchos astrólogos. Por lo tanto, eso permite reforzar la información que yo voy a entregar y ver y permite entender que todo está conectado. O es cierto, cada uno lo explica con su estilo, desde su enfoque. Y ahora me toca a mí hacerlo. Y el tema que me trae hoy día es hablar del matrimonio de los padres en la carta astral. ¿Y qué es la información que el matrimonio de nuestros padres tiene que entregarme a mí para comprenderme? ¿De qué me sirve dentro de mis procesos de autoconocimiento y crecimiento? Así que vamos a partir con entender la relación de nuestros padres. Y vamos a partir con el origen de las relaciones, porque eso es lo que es la relación de nuestros padres. Inicialmente era una relación. Brevemente, lo que voy a explicar inicialmente va a servir para sacar provecho, entender mejor la información que voy a ir entregando a lo largo de esta ponencia. Entendamos que el origen de las relaciones, todas las corrientes de pensamiento nos lo recuerdan de distintas formas. Tenemos el taoísmo con el yin-yang, la psicología habla de anima, animus, la numerología nos habla de números pares e impares, y la astrología de signos positivos y negativos. Así que estamos hablando de algo que es la famosa energía femenina y masculina, las relaciones. Ahora, todos sabemos que la polaridad femenino y masculino se manifiesta en muchos niveles tiene. Y el hombre y la mujer son solo una versión más, de energía femenina y masculina, porque tienen ilimitadas formas de expresarse. A su vez, cada hombre y cada mujer tiene su propio lado femenino y lado masculino. Así es que ahí vamos entendiendo cómo de a poco se empieza a complejizar. Sin embargo, es en nuestra psiquis donde se produce la mayor complejidad para entender esta dualidad. Porque la mente tiende a cultivar ciertas cualidades a expensas de otras. Nos lo han dicho todo este congreso. E integrarlas termina convirtiéndose en un trabajo que solo puede realizarse de forma consciente. Hay que estar consciente para terminar de trabajar y hacer esta unión. Ahora, para entender esto siempre hay que pensar en términos de pares, porque así es como trabaja nuestra mente. Nuestra mente, lo que hemos hablado, de la división, de la escisión, lo afuera, lo adentro, arriba, abajo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque nuestra mente, nuestra psiquis, nuestro cerebro, como quieran llamarlo, está diseñado para funcionar eficientemente en esta realidad material, de límites, de estructura. Y al manejarse bien en esta realidad de límites, obvio, tiene que ser limitada. No puede ser de otra forma. Al no ser holística nuestra mente, nuestra psiquis, lo que hace entonces es que le cuesta evaluar la realidad dual en la que vivimos de manera simultánea. No puede. Nosotros estamos hablando de que lo han hablado todo este rato, todas las ponencias o la mayoría. Vivimos en una realidad dual y lo que pasa es que en el fondo es una realidad compleja, completa. Y como a nuestra mente le cuesta evaluarla de forma simultánea por sus limitaciones, nos pide inconscientemente que tomemos partido, que nos identifiquemos con un extremo o con el otro. Así, desde esta limitación, lo que hace, la resuelve entonces proyectando y termina viviendo afuera
terminamos viviendo afuera, esa parte que nuestra psiquis le cuesta integrar. No se encuentra que es o esto o lo otro. ¿Por qué? Porque es la parte que le incomoda. Esa es la parte que siente débil. Ahora, ¿qué es lo que pasa al final? Que es a través de los demás que terminamos completando lo que a nuestra mente no puede integrar de forma natural. Por lo mismo, por sus limitaciones. Por lo tanto, así nacen nuestras relaciones, de la necesidad de integrar esas partes que no aceptamos, que creemos no tener, que a nuestra mente le cuesta integrar. Ahora, antes de seguir con la materia, quiero parar un ratito, detenerme en el tema de la proyección, porque como yo lo entiendo, la mente, nuestra psiquis, vive proyectando. Y es en el área de las relaciones humanas donde es su fuerte. Entonces, para entender la información que voy a entregar después, prefiero profundizar brevemente en esta parte, por lo menos de acuerdo a mi visión. ¿Qué es lo que es una proyección psicológica? Es observar en los otros ciertos impulsos o necesidades que negamos o creemos no tener en nuestro interior. Es la típica frase, no, yo no soy así. No, los otros son así, él es así, ella es así, yo no. Esa es la primera. O sea, hacemos la primera división. Ahora, ¿por qué proyectamos? La proyección en el fondo es un mecanismo de nuestra mente para sacar fuera lo que no puede integrar al considerarlo una inaceptable contradicción interna. No puede, por el hecho que no es holística, es esto o lo otro. No es capaz de manejarse en una realidad completa. Ahora, ¿por qué negamos o rechazamos algunas partes y otras no? Es porque nuestro primer modelo, la primera imagen que tuvimos de ese impulso, de ese comportamiento o de esa necesidad, no fue una experiencia agradable, es decir, nos tocó el lado desagradable, vivir las consecuencias de ese comportamiento o de esa manera de ser. Por lo tanto, nuestra psiquis dijo, no, yo no quiero nada que ver con eso, o sea, yo no lo tengo, la primera. Y lo parte rechazando y se produce la primera escisión interna. Entonces, para aprovechar bien esta dinámica, que va a servir más adelante cuando vayamos entendiendo los patrones de los padres, quiero explicar un poquito más esto de las proyecciones, porque es una herramienta de autoconocimiento que nos va a servir hasta el último día de nuestras vidas. Es de autoconocimiento, cuando uno realmente entiende la dinámica de lo que son las proyecciones. Así que lo vamos a explicar brevemente. Primero, ¿cómo reconocer una proyección? Todo el mundo habla de proyectar, pero ¿cómo las podemos reconocer? Por lo menos yo entiendo que hay 3 fáciles, pueden haber más, por supuesto. La primera es cuando decimos, uy, me carga esa manera de ser, no soporto esa actitud, me revienta ese tipo de comportamiento. No es, oye, qué molesta esa manera de ser, no es mental, es visceral, a uno le irrita, le da rabia. Eso ya encendió la alarma de proyección. Así es que hay que empezar a poner atención, qué es lo que nos empelota, qué es lo que nos irrita, y definirlo bien. Después, cuando uno está enfrascado alegando, no, que esta persona hizo esto, y que siempre actúa así, que estoy aburrido, que siempre lo mismo, viene alguien que lo conoce bien a uno y le dice, ¿y para qué alegáis si tú eres igual? Dan ganas de pegarle. En esos casos, lo primero que hay que hacer es quedarse calladito, agradecer y decir, ¿me podrías explicar mejor en qué ves tú que yo me parezco a esa persona? ¿Por qué? Porque las proyecciones son nuestra ceguera, no la de los demás, esos que están afuera como público, viendo que eso que yo estoy alegando, yo también lo hago a veces. Así que calladito y tomar nota. Y tercero, oye, que tengo mala suerte. Siempre el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de amigo, el mismo tipo de jefe. ¡Uy, qué mala suerte tengo! Uno se puede ir a la China y se va a encontrar con lo mismo.
porque lo lleva adentro, está atrayendo eso. Así que, teniendo por lo menos claro cómo identificarlas, aquí yo parto por explicar cómo aprovechar nuestras proyecciones. Porque lo primero que yo siempre explico, la persona dice, claro, me están diciendo ahora que tengo que reconocer que soy igual de desgraciado que ese que no soporto. No se trata de eso, trabajar con las proyecciones. Se trata de entender que son impulsos, no cartelitos que nos tenemos que poner. No se trata de decir, yo soy esto, yo soy aquí, yo soy allá. No, la sociedad es la que nos entrena a ponernos cartelitos. Aquí no somos nada, o tal vez al revés, somos todo. Así que nada de identificarse con algo. No se trata de identificarnos a partir de ellas, solo reconocerlas. ¿Bien? Ahora, el siguiente ejercicio es decir, ya, perfecto. O sea, aquello que me irrita, tengo que hacer el ejercicio y reconocer cuando yo a veces actúo así. Cualquier ejemplo, yo siempre pongo el del manipulador, me revienta la gente manipuladora. Cuando cacho que alguien anda así. O sea, bien, yo manipulador. ¿En qué momentos? ¿En qué situaciones? ¿Con qué personas? A veces yo puedo actuar así. Sí, bueno, aquella vez en esas situaciones, bueno, con esta persona. Mitch, fíjate tú. Sí, parece que yo a veces tengo eso. A veces, no es ponerse el cartelito, es reconocer un impulso, nada más. En el momento que lo reconocemos, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Sabes qué? Devuélveme mi proyección, esto es mío. Y ahora que yo estoy consciente, la próxima vez que yo empiece a actuar así, me voy a pillar en el acto. Ya estoy en esa. Pero ahora que estoy consciente, yo elijo con quiénes, por qué razones y hasta dónde, y si es que es necesario. Recién ahí tomamos control de eso que hemos estado proyectando. Asumimos la responsabilidad de hacer algo consciente con ese impulso y nos liberamos de las proyecciones. Lo importante es no juzgarlo, simplemente reconocerlo como una habilidad más. ¿Por qué el tema de, oye, sabes que no, eso no? Porque, como dije, el primer modelo que tuvimos no fue afortunado. Entonces, ¿qué es lo que se nos olvida? Que esa persona, que fue mi primer modelo, y yo compartimos una misma herramienta. Tenemos un mismo cuchillo, mismo modelo, hasta el mismo color. Cuando yo me doy cuenta que tengo lo mismo, no, yo no. Pero se nos olvida que esa persona lo manifestó de acuerdo a su nivel de madurez, de conciencia, no del mío. Puede ser que yo use ese mismo cuchillito, en vez de andar agrediendo, amenazando a la gente, me puedo poner a hacer unos lindos tallados, a cocinar. Es el mismo impulso, pero yo elijo qué hago con él. Así que dejo de vivirlo a costa de otros o a través de otros. Eso es reconocer una proyección. Aclarado eso, entonces ya entramos en materia. Primero vamos a ver el matrimonio de los padres en la carta astral desde el ángulo psicológico. Yo no soy psicóloga, soy astróloga fascinada por la psicología, así que es mi interpretación de lo que es la parte psicológica. ¿Por qué es tan importante identificar el modelo de matrimonio de nuestros padres? La carta nos va a ayudar en eso. Porque su matrimonio es una imagen arquetípica, es un patrón inconsciente. Es algo que ya está, es un arquetipo y nos lo está mostrando. Ese patrón describe nuestra disposición inconsciente a vivir un determinado tipo de experiencia al relacionarnos con un otro. O sea, tuvimos un primer modelo y por lo tanto empezamos a crear la disposición o la creencia de que esa es la forma o eso es lo que puedo esperar en las relaciones. Así es que por eso es tan importante identificar qué fue lo que vivimos o que vimos en el patrón de nuestros padres. Ahora, esto es lo importante, la imagen subjetiva
ojo, subjetiva, porque puede ser que mis hermanos no tengan la misma opinión de lo que yo vi en mis papás. Y cada uno va a tener su propia versión. A veces pueden coincidir, pero no siempre. Entonces, la imagen subjetiva que tenemos del matrimonio de nuestros padres nos está mostrando cómo se tratan entre sí nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Es decir, ¿cuál es la relación entre nuestro padre interno y nuestra madre interna? No lo han estado actuando desde el principio. Si nosotros, antes de encarnar, nuestra alma tiene reunión con las almas de nuestros padres y nosotros les pedimos el favor. Ustedes me podrían actuar. ¿Cómo se llevan mi lado femenino y masculino, lo que yo tengo que trabajar? Porque tantas encarnaciones al final, como alma me he desequilibrado. Así que ahora en esta encarnación quiero trabajar ciertos aspectos. Y ustedes me pueden hacer el favor, sí, no hay problema, nosotros te lo vamos a actuar. Y ahí los tenemos. Un papá, una mamá. ¿Qué es lo que hace la psiquis del niño? En el fondo es el alma trabajando ya. Y dice, mira, un papá, una mamá, de eso se trata energía masculina, de eso se trata energía femenina, vamos tomando nota, así se comportan, así, bla, bla. Ya, también, perfecto. Ahora, ¿cómo se llevan entre ellos? Bien, más o menos, como la reverenda. Ya, así se van relacionando. Entonces nos han estado mostrando desde el principio, mira cómo tu lado masculino trata a tu lado femenino y viceversa. Se respetan, se quieren, se valoran, se critican, se menosprecian, se ignoran. Tal vez están divorciados o a veces están juntos, pero es como que ni siquiera existieran. Están divididos, no hay comunicación. Ahí está, eso es lo que hay adentro, tuyo. Entonces, el matrimonio de los padres representa el primer campo de batalla donde vivimos esos conflictos. ¿Cuáles? Los internos. Ellos nos los actúan. Aquí, lo interior y lo exterior se reflejan el uno en el otro. Como es arriba abajo, como es adentro afuera. Aquí es donde la astrología nos recuerda que es todo holístico, es todo completo, es una matrix. Pero nuestra mente dice, no, sé qué, no me resulta esto. Uno o el otro. Ahora, ¿qué efectos tienen estos patrones en nuestras relaciones? En general, un mal matrimonio parental es un mal inicio en nuestras capacidades para apreciar la profundidad creativa de las relaciones. O sea, partimos con el pie izquierdo con respecto a lo que podemos esperar vivir al relacionarnos con un otro. Partimos con un mal ejemplo, un mal modelo. El sello de su matrimonio deja en nuestro inconsciente una imagen sobre una división interna que nos conviene reconocer y resolver. Ahí está, todavía está pendiente ese sello. Pero como dije al principio, para resolverlo hay que hacerlo desde la conciencia. No es espontáneo, no es porque sí, no es a cierta edad. Ahora, lo interesante está que esa decisión suele remontarse a varias generaciones, por lo que ahora tenemos la oportunidad de hacer algo creativo a partir de ella. O sea, ahora es nuestro turno. Mi papá, mi mamá me heredaron algo que ellos heredaron a su vez, porque empezamos a mirar, sí, mi abuelo, mi abuela, en realidad para este lado y para este lado, detalles más, detalles menos, les cambiamos los nombres, más o menos el mismo patrón, el mismo trasfondo. Y ellos lo heredaron, lo vivieron y me lo traspasaron. Pero ahora yo tengo la posibilidad de hacer algo creativo. Pero para eso tengo que estar consciente de qué es lo que tengo delante y qué es lo que me están mostrando adentro. Solo para recordar, escisión, conflicto aparentemente insoluble entre dos aspectos de uno mismo. Lo que dice la mente, ¿sabéis que no me resulta esto? No me resulta interpretar esta realidad desde el lado, desde este ángulo y desde este ángulo. Así que por favor, elige uno y proyectamos el otro, lo vivimos a costa de los demás. Y eso es una decisión. Ahora, al final, en realidad lo importante no es determinar si tenemos o no complejos, porque todos los tenemos, de distintos tipos, distintos niveles. En el fondo lo importante es identificar
¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué tipo de complejo tenemos? Y eso la carta astral nos permite identificarlo a través de los elementos. ¿Cuál es el elemento dominante en nuestra carta? También identificar cómo se manifiestan, cómo estamos manifestando esos complejos, según el tipo de relaciones que establecemos. ¿Son armoniosas, son de colaboración, de valoración, o siguen rechazándose, criticándose, menospreciándose? Y por último, ¿qué hacemos con esos complejos? ¿Los repetimos porque todavía siguen inconscientes o los resolvemos a medida que nos vamos siendo conscientes de ellos? ¿Qué es lo que hacemos? Ahí hay algunos modelos de tipo de parejas, muchos más, pero esos son algunos ejemplos. Ahora, para terminar el enfoque psicológico, como ya entendimos que lo que estamos viendo afuera, nuestros padres, es lo que llevamos dentro, vamos a definir brevemente, obviamente es mucho más profundo, pero es como para tener una idea, de qué se trata el padre y la madre internos. Porque eso es lo que estamos hablando en nuestro lado femenino y masculino. El padre interno, ¿qué es lo que es? En el fondo es el motor que nos motiva e inspira a realizarnos. Define nuestros objetivos y establece una estructura. Nos da impulso, orden y dirección al expresarnos. Es decir, es energía masculina, nos lleva hacia afuera, a crear situaciones, a transformar lo que hay afuera. Por eso es más proactivo, más competitivo. Ese es nuestro padre interno, el que nos lleva a arriesgarnos, a hacer cosas. Y nuestra madre interna, ¿de qué se trata? Es cómo nos cuidamos, nos amamos y protegemos. Cómo nos hacemos nanay, nos acurrucamos, estamos atentos a nuestras necesidades. Es nuestro mundo interior y capacidad para aceptarnos. Una mamá acepta a sus hijos como son, los cuida, los trata de guiar, pero no los, no, tú no me gustas porque bla, bla, bla. No, es aceptarnos. Nos nutre y vuelve capaces de percibir lo invisible a través de la percepción, a través de respetar la intuición, los sentimientos. Eso que no es tangible porque no tiene que ver con el mundo externo, tiene que ver con el mundo interior. Energía femenina, todo es hacia adentro, se dirige, transforma, crece en el mundo interior, masculino hacia afuera, se transforma y crece en el mundo exterior. Entonces ahí tenemos nuestro padre y nuestra madre interna. Ahora, obviamente de cada uno hay dos versiones. Se empieza a complejizar. Cuando tenemos, y esto es lo que vamos a ver, qué tipo de papá nos tocó, ahí nos está mostrando cómo es nuestro lado masculino. Si está el padre amoroso o si está el padre no amoroso. Es decir, o es más consciente, fuerte y ya está armonizado, o todavía hay trabajo que hacer ahí. Entonces, sigue siendo breve porque es mucho más profundo. La figura del padre amoroso manifiesta dirección, poder, orden, ley. ¿Bien? Valora lo útil y efectivo, se enfoca en objetivos y el logro de metas, sigue siendo hacia afuera porque esa es la energía masculina. Establece límites y disciplina para enseñarnos un óptimo autogobierno. La energía del sol, la energía masculina, el que dirige. Ejerce liderazgo equilibrado y busca el beneficio de todos. Esa vendría a ser nuestra versión del padre amoroso afuera y del que tenemos adentro. La versión no tan buena, el padre no amoroso, corresponde al arquetipo del padre tirano, que impone su voluntad para su beneficio. Más bien egoísta, egocéntrico, pendiente de sus intereses. Le cuesta empatizar y a veces puede mostrarse violento o duro, porque no hay conciencia, es pura energía masculina de echarle nomás, no hay sensibilidad. Recompensa a sus hijos de forma arbitraria, irracional o inconsistente. A veces sí, a veces no. No hay lógica, no hay estructura en la forma en que recompensa. O puede ridiculizar a sus hijos siendo muy destructivo y rígido en sus actitudes. Esa sería la versión del padre no amoroso. Entonces ahí podemos tener una muestra, como dice una muestra médica, de cómo estamos por dentro. ¿Qué papá me tocó vivir?
Ahora, ojo, no es esto o esto. Siempre hay muchos matices, pero obviamente la balanza se va a tirar para un lado más que para el otro. Y eso es lo que tenemos que identificar. Ah, padre amoroso, sí, está bien con mi lado masculino, vamos bien. Padre no amoroso, chuta, hay harto trabajo que hacer todavía. Madre amorosa, mi lado femenino, mi madre interna. ¿Con qué tipo de madre nos vamos a encontrar que nos va a estar reflejando esa madre interna? La madre amorosa representa el arquetipo del amor incondicional que acoge y apoya. Siente respeto y amor por sí misma, nos enseña cómo amarnos. Ella se ama y se va a hacer respetar de forma amorosa. Mire, mijito, sí, yo lo quiero mucho, pero eso no, porque estás pasando a llevar mis propios derechos y yo también me quiero. Y uno le manda el mensaje al hijo y enseña cómo amarnos. Si yo me amo, también te voy a enseñar cómo amarte. Cuida y nutre emocionalmente lo que el padre protege y dirige, porque el padre ya está conteniendo, diciendo ya hagamos cosas y todo, y la madre crea la contención amorosa para que ese proceso siga su curso, protegiéndolo. Se encarga de ese proceso, se encarga que ese proceso sea fuente de provecho y satisfacción. Es decir, por su lado, el papá está exigiendo cosas y motivando, y por la mamá estimula en forma amorosa, más paciente, y dice sí, y le da como más el sentido amable de esa parte. Ahora, la otra versión, la madre no amorosa, no se ama a sí misma, no se cuida e ignora sus propias necesidades. Vemos mamás que están autosacrificándose, negándose, frustradas, enojadas, porque no se aman y no están atentas a lo que necesitan o quieren. Y por lo mismo, como no están en contacto con sus propias necesidades y las ignoran, tampoco atiende las necesidades de sus hijos, se muestra más bien fría o distante. No es receptiva, porque si no es receptiva con ella, no lo puede ser con los demás. Suple las carencias emocionales que tiene y que entrega, entregando cosas materiales. Ahí va compensando. Y puede ser que se muestre como controladora, sobreprotectora, o se muestra permisiva en exceso. Porque al final no sabe contener, no sabe poner esos límites. O aprieta mucho, o simplemente suelta y al final no nos transmite esa sensación de contención correcta y justa, equilibrada. Bien, ahí terminamos con el enfoque psicológico y ahora vamos a ver qué es o cómo identificar todo esto en la carta astral y lo que ella nos puede entregar sobre los patrones que tenemos con el matrimonio de los padres. Entonces vamos a ver el punto de vista de la astrología sobre este tema. Las escisiones internas que establece nuestra mente, lo que hablamos al principio, esto o esto, están directamente relacionadas con los conocidos famosos 4 elementos de astrología. Ahora, los elementos se vuelven un valiosísimo aporte debido a su correlación con las 4 funciones psíquicas. Tenemos fuego, función psíquica, intuición. Tierra, función psíquica, sensorial o sensación. Aire, función psíquica, pensamiento. Y agua, función psíquica, sentimiento. Al final da lo mismo, ya sea que les digamos 4 elementos o 4 funciones psíquicas, estas se relacionan entre sí de a pares. Ahí está la mente diciendo esto, esto. Entonces, ¿cuáles son los pares? Fuego, tierra, aire, agua. Así de simple. O esto, eso o esto de acá. Ahora, en la carta astral, estos se presentan obviamente como signos y o planetas. Los planetas también tienen sus energías de elemento. Y cuando vamos estudiando sus aspectos armónicos de tensión, podemos ir identificando qué impulsos se resisten entre sí y cuáles fluyen más espontáneamente que no son un problema. Entonces ahí podemos identificar a dónde nos tenemos que enfocar porque ahí es donde está el trabajo. Hay trabajo que hacer. Así que para entenderlo mejor, creé este esquema. Y como dije,
Da lo mismo si le llamamos elemento o 4 funciones psíquicas. La mente dice lo siguiente. ¿Sabes qué? Como yo soy limitada, no me resulta esta cosa, así que vamos a dividirnos. Fuego, tierra. Porque en realidad, ¿cuál es lo que hay que entender? Ahí puse la estrellita al medio, que es cualquier realidad. Mi realidad personal, mi realidad laboral, social, mundial. Siempre hay una realidad que nuestra mente va a evaluar y percibir. Bien. Y nuestra mente va a decir entonces, frente a esta realidad, hay 4 puntos centrales desde los cuales interpretarla y evaluarla. Desde fuego, tierra, aire o agua. No hay más, en términos generales. Así lo entiende la mente. Entonces, desde el punto de vista de fuego, o la función psíquica intuición dice, mira, es que la realidad es algo de lo que se puede deducir un sentido, intuir un significado profundo y ver un posible desarrollo. Hay montones de posibilidades, siempre hay más cosas que crear en esa realidad. Al otro lado, tierra responde y dice, no, la verdad que la realidad es algo que existe nomás, que es real, que es utilizable y tangible, que tiene límites, valor, medida, forma, peso. Yo te la puedo armar súper bien. Y desde el otro punto de vista, aire dice, no, sabes que la realidad es algo que es razonable, que puede ser evaluada y analizada para entenderla, clasificarla y después comunicarla, transmitirla. Y a lo que responde agua, no, la realidad es algo que me hace sentir cosas agradables o cosas desagradables. En realidad la realidad es algo que me moviliza mis emociones. Yo la siento, el otro la piensa. Entonces, aquí nos encontramos con la dinámica en donde se pueden producir hasta relaciones casi caricaturescas entre las personas que son intuición, la mente entonces dice, ¿sabes qué? Ya, elijamos, dependiendo de cuál es tu elemento o los planetas fuertes en tu carta, ¿sabes qué? Yo en realidad me siento más cómodo con fuego, tengo harto fuego, así que me sale espontáneo, no tengo que esforzarme, así que yo soy fuego. Sí, porque yo me siento una persona creativa, espontánea, llena de energía, de vitalidad, bla, 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 así que no quiero nada con tierra. No. Así que termino, la psique dice, ya proyectemos tierra. O al revés, la persona dice, no, ¿sabes qué? Yo me siento más cómodo con tierra, soy organizado, soy práctico, me sé mover bien en el plano físico, la estructura, ni un problema. No quiero nada con estos que andan con la cabeza en la luna, andan pensando en proyectos llenos de energía, pero no concretan nada. Fuego, tierra. Así que nos dice, elige. Y después tenemos la otra versión, aire-agua, en donde dice, sí, ¿sabes qué? Yo me siento cómodo con analizar la realidad, la situación, puedo entenderla, comprenderla y comunicarla, clasificarla y sacar conclusiones de lo que pasa. Sí, me gusta, me sale fácil. No quiero nada con esas aguas emocionales que se llenan y se pierden en un mundo de sensaciones, de emociones, no, ya. Y el otro puede responder, no, yo me siento mucho más fácil movilizarme y entender la realidad desde lo que me hace sentir. Yo soy más empática, soy comprensiva, soy amorosa, soy receptiva, intuitiva, capto toda esa parte emocional. No quiero nada con estos que son tan fríos, insensibles a objetivos, racionales, que solo quieren entender las cosas. Se vuelve a dividir esto o lo otro. Y nuestra psiquis dice, elige. Entonces se produce la confrontación de elementos. ¿Y cómo funciona esto? Ya especificamos entonces fuego, tierra, aire, agua. ¿Qué es lo que pasa con nuestra psiquis? Lo que se nos olvida es que es una sola realidad vista desde 4 ángulos distintos. Entonces se forman las parejas. Si yo me siento fuego, obvio voy a atraer a mi vida, me voy a sentir atraído por personas tierra.
O al revés, si yo soy tierra, voy a sentirme atraído por personas de fuego. Y lo mismo, aire, agua. ¿Y qué dinámica se produce? Matrimonio, pareja. Entonces dice, oiga, mijito, ¿sabe qué? Esta realidad X, yo desde el punto de vista mío, fuego, en realidad lo que estoy viendo es que habría que hacer esto porque esto es importante, esto no hay que dejarlo pasar y esto es irrelevante, puede pasar. ¿Ven? Tierra contesta desde el otro lado de esa misma realidad, porque son antagónicos, y te dice, no, estás equivocado. Porque lo que yo estoy viendo desde este otro lado es esto y esto, habría que hacer esto y esto es relevante. No, tú estás equivocado. No, tú tonto. Tú. Y empieza la crítica, el rechazo, el menosprecio. Porque ninguno es capaz de reconocer que lo que el otro le está mostrando es su punto ciego. Es justamente la parte que el otro no puede ver porque estoy en este lado, no en el otro lado. Y yo viceversa, o sea, ninguno tiene la razón. Cuando uno quiere tomar conciencia y evolucionar, es decir, ¿sabéis qué? En vez de mandarte a la cresta, ¿sabéis qué? ¿Me podrías decir qué es lo que tú estás viendo que ahora ya entiendo que yo no estoy viendo? Te escucho. Ahí se puede recién llegar a un punto de equilibrio. Y lo mismo con aire-agua. O sea, aquí estamos hablando de una confrontación cuando se entiende mal, en vez de una colaboración. Que eso es el objetivo de esto, que mi padre interno y mi madre interna aprendan a respetarse, valorarse, quererse, aceptarse, porque entendieron que cada uno le está aportando lo que el otro no puede ver. Cada uno es el punto ciego del otro, así que vamos mejor escuchando y respetando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay crítica, hay menosprecio, recriminación, quejas. Así, entonces, en nuestros padres vemos esa dinámica y el círculo vicioso se mantiene hasta que se convierte en un patrón dentro de la relación. El que luego heredamos nosotros, los hijos. Yo tenía, qué sé yo, mis papás la dinámica general era aire-agua. Y lo vi tantas veces que al final internalicé eso. ¿Por qué? Porque siempre ha sido mío. Es mi lado femenino, mi lado masculino, que no se relacionan bien desde el aire-agua. Y ojo, aquí, claro, dicen, aire es elemento masculino, ¿bien? Pero en lo que es la dinámica de la psiquis no corre el género. Porque yo puedo tener el patrón, puede ser que mi mamá haya sido aire, muy mental, muy racional, y mi papá haya sido el agua, más amoroso, más sensible. Pero da lo mismo, papá o mamá, al final lo que me han estado mostrando es mi lado femenino y mi lado masculino, cómo se rechazan o no se valoran desde el sentimiento y la mente. Entonces, ahora, por lo general, nos cuesta mucho reconocer que tendemos a estar dominados por uno de estos lados, sin hacer conciencia del otro, lo que se refleja en nuestra inclinación a tomar partido por uno de los padres. No, es que en realidad, no, es que mi papá tiene la razón y que mi mamá es que bla, bla, bla. O no, mi papá es súper bla, bla. Tomamos partido sin darnos cuenta. ¿Y qué es lo que está pasando en realidad? Estamos tomando partido por el lado por el cual nos inclinamos. Y estamos rechazando, criticando justamente el que hay que trabajar. Y ese nos lo está mostrando ese padre por el cual no tomamos partido. Cada uno siempre es el punto ciego del otro, por lo tanto se necesitan y por lo mismo siempre se atraen y terminan formando pareja. ¡Tarán! Papás, de dónde salí yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Desarmonía entre los elementos. Hablamos al principio de nuestro lado femenino y masculino. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la desarmonía entre los elementos? Dependiendo de qué elemento se desequilibró en la relación parental, un padre nos va a parecer más poderoso que el otro según el elemento acentuado. Y eso va a ser para bien o para mal.
Aquí puse dos imágenes gráficas en donde en ese lado queda claro que la energía masculina fue la que nos pareció más poderosa y de alguna forma se comió a la femenina. O en el caso opuesto, la femenina tomó más poder y también sometió a la masculina. Ahora, si es para bien, la imagen de esa figura poderosa nos parecerá un buen ejemplo que vamos a tratar de imitar y nos identificaremos con ese elemento. Ah, sí, bueno, bien. ¡Tum! Si es para mal, esa figura la veremos como la nociva y evitaremos repetir su comportamiento rechazando la expresión de ese elemento. Ahí es donde empieza la proyección. No, yo no soy eso, nada que ver, listo, chao, te fuiste proyectado. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que este desequilibrio muestra que la armonía entre nuestro lado femenino y nuestro lado masculino se ha dañado y uno de ellos ha devorado al otro. Eso es lo primero que hay que reconocer. En mis padres, en el matrimonio de mis padres, ¿quién devoró a quién? ¿Quién fue el que agarró el control, el poder? Eso es lo que está pasando adentro. ¿Mi lado femenino se comió con zapatos a mi lado masculino? ¿O al revés? ¿Mi lado masculino no deja ser a mi lado femenino? Entonces, para ir reconociendo esto, ya irnos enfocándonos en la carta astral. Ahora, cuando la madre es la figura de poder en la carta, o sea, nuestro lado femenino, ¿cómo lo podemos ver? Quedan acentuados los signos y o planetas de energía femenina, lógico. Aquí, en este caso, lo femenino somete al mundo masculino, a nuestro lado masculino, al que se suele percibir como débil. Puede mostrar menosprecio o actuar de manera sobreprotectora. O lo rechaza, lo menosprecia, o al sentirlo débil, lo anda cuidando y protegiendo. Si la carta es de un hombre, tenderá a ver a las mujeres como más fuertes, igual que su propio lado femenino, es decir, sus emociones, pasiones, instintos y sus necesidades corporales. Eso estará dominando. Si la carta es de una mujer, puede tender a confrontar a la madre en defensa del padre, es decir, defendiendo su propio lado masculino. O puede a la vez volverse en una mujer dominante y crear una relación de matrimonio, de pareja, en donde ella sea la fuerte, porque ese es el modelo que vio y que quedó establecido también por el equilibrio de sus elementos. Ahora, si es el padre en la figura de poder en la carta, quedan destacados obviamente los signos y o planetas de energía masculina. Lo masculino domina al mundo femenino porque lo ve débil e incapaz. Lo femenino de la vida es subvalorado. Todo lo que tiene la parte sensible, amorosa, compasiva, la imaginación, la creatividad, todo ese lado femenino es subvalorado, al igual que todo su lado femenino. Todo lo que tiene con nuestro lado femenino. Si es una mujer la carta, evitará mostrar sus sentimientos, porque lo complican todo. Se va a sentir incómodo con sus propios sentimientos. Sentirá que sus necesidades son inaceptables o excesivas. Claro, porque está mirándose y juzgándose desde su lado masculino que tomó demasiado poder. Por lo tanto, es inaceptable sus necesidades emocionales o son excesivas. Y que su imaginación o intuición es simple tontería. Le empieza a bajar el perfil a todo lo que tiene con su lado femenino. Ahora, si la carta es de un hombre, puede ser que enfrente al padre intentando defender a la madre, es decir, a su propio lado femenino, por sentirla débil o verla débil. Y de lo contrario, puede ser que él se convierta también en otro dominador. En el fondo, repetimos el patrón. Entonces, los patrones parentales según la astrología psicológica. Aquí estamos llegando a un punto en donde vamos a unir psicología, astrología, ancestrología y espiritualidad, lo que las demás ponencias habían estado hablando. Es decir, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es lo que nos enseña Jung? Que ya se mencionó. Que en la psiquis del niño ya existe una imagen del matrimonio de sus padres, porque es una imagen a priori en todos nosotros.
Porque nosotros antes de encarnar les pedimos que nos mostraran, o sea, nosotros ya llegamos con el tema. Entonces ya está. Ahora, la carta sí permite identificar los temas de nuestra alma, que nuestra alma vino a resolver, motivo por el cual elige nacer dentro de una determinada familia, ya que comparte con ella patrones y vibraciones similares. No es accidente, no es casualidad, es una línea de patrones heredados. Y como el alma dice, ya yo tengo que resolver este tema, está dentro de esta línea, dentro de esta familia. Con la guía de la carta sí podemos reconocer los modelos que aparentemente heredamos de nuestros padres. Aparentemente, digo, porque en realidad siempre nos han pertenecido, lo reconozcamos conscientemente o no. Entonces, en el fondo no nos heredaron nada, nos actuaron, nos mostraron algo que tenemos que hacer conciencia para recién ahí trabajarlo. Ahora, cuando nuestra carta sugiere una decisión, fuego, tierra, aire, agua, nuestros padres manejaron mal esa decisión, vimos el modelo. Al principio a nosotros también nos va a costar un poco darle una mejor salida a ese conflicto. Partimos con el pie izquierdo, por decirlo así, partimos con ese mal modelo. Porque al no contar con un ejemplo de armonía entre nuestros padres, crecemos creyendo que esa desarmonía es lo normal y lo repetimos. Por lo menos así nos hace sentido cuando estamos en un nivel de inconsciencia. Aquello que nuestros padres no pudieron resolver, tendemos a repetirlo, a pesar de nuestra rebelión o convicción de lo contrario. No, si yo lo estoy trabajando. Para llegar a trabajarlo, primero hay que ser consciente. ¿Cuál fue el patrón? ¿Qué fue lo que me mostraron? ¿Dónde está esa parte adentro mía? Hay todo un trabajo consciente que realizar para resolverlo, pero primero hay que hacer conciencia. Entonces, así tendemos a negar cualquier parte de nosotros que se parezca a ese padre que arruinó el matrimonio. Y ahí pasamos la proyección. No, yo no quiero nada con mi papá, no quiero nada con mi mamá porque es así o es asá. Ya estamos proyectando algo nuestro, de nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. No deseamos ver que compartimos sus mismas necesidades o impulsos. Ahora, sorprendentemente, y para lo que nosotros podríamos creer, los posibles guiones parentales son limitados. No hay tantos. Tal como lo son los números de planetas, de signos y de elementos dentro de la carta. No hay muchos. Ahora, sí es cierto que cada contexto familiar es único. Así como nuestro potencial personal para elaborar y resolver ese conflicto particular. Ahí es donde entra en escena nuestra responsabilidad con respecto a cómo lo puedo hacer yo. Porque ellos me mostraron lo que heredaron y hasta ahí llegaron. Yo hasta ahora me acabo de dar cuenta que lo estaba repitiendo. Pero ahora que tomé conciencia, puedo elegir otra forma. Creativamente puedo darme permiso para buscar otras formas de relacionar estos elementos y crear otras dinámicas en mis relaciones. Entonces, al final, las pautas arquetípicas suelen caer en grupos bien definidos dentro de lo que son las familias. Así que ahora vamos a entrar a ir identificando cuáles son esos factores astrológicos que nos dan pistas sobre todo lo que hemos ido hablando. Desde el punto de vista de las energías femeninas y masculinas primero, aquí los signos y planetas de energía masculina los signos son bien conocidos y los planetas de energía masculina, el Sol, Mercurio, Marte, Júpiter, Urano. Ahora, a Mercurio a veces sí, a veces no, porque es hermafrodita, pero al regir un signo Géminis masculino, y la energía masculina suele ser muy aire, muy mental, sí, a veces sí se puede aprovechar, digamos, de inconsiderarlo, pero está como en posibilidad. Las energías femeninas entre signo y planeta, tenemos todos los signos femeninos, y la Luna, Venus, Saturno, Neptuno, Plutón, siendo Venus también el como que, ¿por qué? Porque Venus, por mucho que represente el amor, también tiene que ver con la objetividad, rige un signo de aire.
Entonces también está la parte más racional, reflexiva, pero tiene la parte amorosa y la parte de las relaciones. Por lo tanto, Mercurio y Venus es como, va a depender si es que hay otros planetas que inclinan un poco la balanza para un lado o para el otro. Ahora, factores asociados a las figuras parentales, lógico, el Sol y la Luna. Es decir, si uno quiere empezar ya a investigar con su carta, los primeros planetas que se tienen que fijar, el Sol y la Luna, porque el Sol representa la vitalidad activa de lo masculino y la Luna simboliza la receptividad amorosa de lo femenino. Así que ya tenemos la figura del padre y la madre, externo e interno. Las casas que hay que observar, las que hay que empezar a analizar para ir identificando estos patrones, son obviamente las casas 4 y la 10. Ahí hay que estudiar los planetas que están ubicados en ambas casas y ver el equilibrio de elementos, de signos y los planetas. Así es que esas son las casas que dan pistas también. El Sol, la Luna como planetas, la casa 4 y la 10 como casas. Entonces, cuando subjetivamente se siente que el mayor poder lo manifiesta la madre en la carta, se refleja como una casa 10 acentuada, con varios planetas, por supuesto, con planetas como el Sol o Plutón cerca del medio cielo, o con varios planetas en el signo de Cáncer. Cuando subjetivamente se siente que el mayor poder lo manifiesta el padre dentro de la carta, se refleja como una casa 4 destacada por varios planetas, también con planetas como el Sol o Plutón cerca del bajo cielo, o si es que Capricornio tiene varios planetas. ¿Lo hago para atrás? Pero tenemos acceso a esto, ¿verdad? Yo lo voy a dejar para el Congreso, ¿sí? ¿Sí? Ya. ¿Cómo? Todo bien. Sí, lo voy a explicar. Ahí hay un tema, sí. Sí, ahí justamente. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, todos los planetas en las casas 4 y 10 nos dan pistas sobre la imagen que tenemos del matrimonio de nuestros padres. Ahí es donde nos tenemos que enfocar con respecto a las casas para sacar información. Los planetas en la casa 10 y el signo que está en el medio cielo describen las características principales que reconocemos en nuestra madre. Es nuestra imagen de qué es lo que vemos en nuestra madre. O sea, esos planetas y ese signo van a estar describiendo cómo nosotros vivimos a nuestra madre, subjetivamente. Ahora, los planetas en la casa 4 y el signo que está en el bajo cielo describen las características esenciales que observamos en nuestro padre. ¿Bien? Ahora, quería mencionar el tema de las casas porque hasta los años 80 el tema era que el papá la casa 10, la mamá la casa 4, punto. Porque la casa 4 está regida por Cáncer y asociado a la figura materna y Saturno, bien. Ni un problema. El tema está que después de los años 80 cuando ingresó la psicología. Eso tomó otro ángulo, otra profundidad, y se encontraron con que en realidad son intercambiables. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Nuestros papás son pareja entre ellos. Y entre ellos se proyectan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora se entiende que la casa 10 sí puede estar asociada a la madre. ¿Por qué? Porque en rigor, la primera figura de autoridad, que es lo que representa la casa 10, en la casa, cuando somos niños, es la mamá. El papá está, generalmente, ahora ya las cosas han cambiado, pero quien manda, quien da los permisos, que da la rutina del día, es la mamá. Ella es nuestra primera experiencia figura de autoridad, entonces casa 10. Bien. Y el padre,
hoy en día ya tenemos mucho más una visión del papá que llega a jugar con los cabros y se comporta casi como un niño más y es más acogedor, es más comprensivo. Además, el padre es de quien heredamos el apellido, nuestros orígenes, que es la casa 4. Entonces, ahí ha habido una especie de cambio, se ha desridigizado este tema de la casa 10 y la 4. Al final, ¿qué es lo que se entiende o qué es lo que se aplica? Que es algo variable. Cada persona va a decir, mira, en mi caso, la figura de autoridad en mi casa, como yo me crié, es papá o mamá. Ah, ya, perfecto. Entonces, ese va a estar en la casa 10. Y yo me sentí más acogida, más nutrida emocionalmente, más comprendida, es o mi mamá o mi papá. Bien, entonces esa es la casa 4. Al final pasa eso. Se produce esta identificación. ¿Quién fue realmente el que tú sentiste tu figura de autoridad? ¿Y quién fue quien te hizo sentir más acogido? Entonces, puede ser uno o el otro. Ahora, cuando solo una casa está ocupada, es decir, la 4 o la 10, tendemos a sentir que uno de nuestros padres es más significativo o fuerte que el otro. Claro, una de las áreas quedó media cargadita. Ahora, en general, hacer una síntesis no es tan simple porque nos podemos encontrar con dobles mensajes o contradicciones. Volvemos a lo mismo. Si nuestros padres, entre ellos, eran pareja y ellos vivieron proyectándose, uno puede decir, sí, sabes que mi papá era así, ya está, ya está. Pero ahora que lo pienso bien, mi mamá a veces tenía esas cuestiones. Pero, claro, al proyectarse, las parejas hacen lo siguiente, lo que hemos visto. Si yo me siento cómodo con este lado, voy a proyectar ese. Entonces, inconscientemente, cada uno le vive al otro la parte que prefiere obviar o proyectar. Y por eso mismos forman pareja, porque al final cada uno se está proyectando esa parte. Entonces, por eso es que puede ser a veces contradictorio. Por lo mismo, para identificar un arquetipo y concluir que es un factor dominante, este debe repetirse más de una vez en la carta. Uno lo tiene que identificar con ciertos signos, las combinaciones de planetas, así que hay que observar. No es así, ¡pap!, listo. Es un análisis más complejo. Entonces, aquí tenemos ya las parejas parentales y sus patrones. Ahí tenemos entonces la pareja aire-agua. ¿Cuáles son los planetas que hay que identificar en la casa 10, en la casa 4? Si es que están Géminis, Venus, Urano o hay signos de aire, ahí ya hay que empezar a considerar poner en la lista a patrón con aire. Obviamente hay que comprobarlo, dónde está agua. Y ahí tenemos que hay que mirar los planetas. Los planetas, la Luna, Plutón, Neptuno, los planetas de agua o los signos de agua. Y ver, digamos, dónde están, si es que son fuertes o si es que están como más anulados. Entonces, dentro de esta pareja, podemos ver que en esta pareja aire-agua, aire es el que aporta entendimiento, un enfoque imparcial y objetivo. Dentro de los papás, entonces, el papá aire va a ser el que trata de entender al otro, trata de llegar a conversaciones, a puntos de acuerdo, trata de comunicarse. Y el agua, que es el opuesto, uno se encuentra con el papá, que es el que aporta la emoción, la sensibilidad, la empatía, el que es más acogedor. Ahí tenemos, uno manifiesta la mente y otro el corazón. Y después tenemos la otra pareja, en donde es fuego-tierra. Aquí nos encontramos con los planetas, murió. Marte, el Sol y Júpiter, además de los signos de fuego, en donde en esta par de parejas sería fuego aporta la pasión, la creatividad, los ideales. Es el papá o la mamá entusiasta, lleno de ideas, de proyectos, de energía, está como con mucha vida y mucha creatividad. Y por el otro lado nos encontramos con
la figura del padre, que aporta más bien los recursos, la estructura, la estabilidad, la organización, las bases más sólidas. Y ahí tenemos a Saturno, Quirón y Ceres con los signos de de Tierra. Entonces, en estos casos nos encontramos con las dinámicas, como dije yo, casi caricaturescas, en donde el papá fuego o la mamá fuego se relaciona, forma pareja con tierra. Y ahí es donde uno va a ser como el creativo, lleno de ideas, y el otro va a andar, no sé, el que paga las cuentas, anda al supermercado, el que mantiene una estructura, una disciplina, y el otro tiene el entusiasmo, las ganas de hacer cosas. Y desde el otro lado, uno que puede ser más sociable, más intelectual, curioso, que siempre anda leyendo, recibiendo información y las trata de comunicar. Y a su versión, agua, que es más sensible, tal vez más callado, tal vez no tiene esa parte tan sociable, porque es más sensible en ese sentido a lo que pasa en el ambiente. Entonces, ahí creamos las pares de elementos. Para terminar, entonces, aquí vamos a entrar a tratar de definir un poquito, obviamente es mucho más complejo, más completo, cómo identificar estos patrones. En el primero vamos a ver el patrón parental entonces de fuego-tierra. Y vamos a partir por identificar, como dije, en términos muy generales, a ambos progenitores. En el caso de que sea fuego, fuego-tierra, entonces vamos a ver cómo es la figura parental de fuego, cómo la podemos identificar en términos generales, por supuesto. Esta figura es vital, activa, creativa, de naturaleza espontánea e idealista. Muestra alegría de vivir y confianza en la vida en general, es como un niño, con mucha visión, con esa parte espontánea. Ahora, su punto débil por ser tierra, su contraparte, es el mundo, los límites, la forma y los sentidos, la estructura. Entonces, su problema es el mundo material, los objetos y las necesidades del cuerpo. La figura parental fuego es la típica persona que se le olvida dónde dejó las llaves, que a veces no come, que se pone ropa, cualquier ropa, porque el tema del cuerpo, de las necesidades y de los objetos no es su fuerte, es su punto débil. Tiende a restarle importancia a la realidad y los asuntos prácticos de la vida. ¿Cómo se le olvida pagar las cuentas? No sé, había que ir al supermercado, había que organizar el viaje, y yo que estaba tan entusiasmada, llegar y partir, cosas de ese tipo. Todos los límites los vive como complicaciones a sus ideales o visiones, esas ganas de hacer cosas, todo lo que es la parte de tierra, organizarlo, la parte de estructura, de tiempos, de lugar, todo eso, qué lata. Los frustran las estructuras, los compromisos y las responsabilidades. Eso en términos generales, lo que es la figura parental de fuego. Su contraparte sería tierra. ¿Y cómo es la figura parental tierra? Es una figura más bien práctica, realista, paciente, de naturaleza organizada y concreta. Se siente cómoda con el mundo físico, el dinero y las responsabilidades. Todo lo que es un mundo de estructura donde tiene límites, todo empieza y termina en alguna parte, para tierra es cómodo. Ahora, por ser fuego su punto débil para tierra entonces es su sentido intuitivo. Se le escapa el sentido profundo de las cosas, de sus experiencias, del por qué y para qué pasan estas cosas, o por qué y para qué estoy viviendo esto o haciendo esto. Tierra solamente hace, forma, tiene la habilidad pero se le va el sentido profundo de eso. Le resta importancia a lo intangible de las ilusiones y la imaginación, porque nada de eso es tangible, no es concreto, no es confiable. Le cuesta ver la relación entre los hechos que vive y el sentido que tiene, en un sentido más profundo, las conexiones que hay. Su actitud en general es: si no lo veo, no existe. Para fuego es al revés. Yo veo todo más allá de lo que existe. Y prefiere una rutina de esfuerzos.
de rutina, de horarios, de estructura, aunque no pueda reconocer el propósito profundo que hay tras ellos. Eso vendría a ser en términos generales. Ahora, ¿cómo se relacionan entre ellos cuando ya son pareja? El comportamiento de fuego dentro de la relación. En este caso dijimos, ya la figura de fuego se mostrará activa, espontánea y llena de proyectos que imagina realizar algún día. Siempre está con la cabeza en, hoy podríamos hacer esto y lo otro, y siempre con mucha creatividad, siempre, siempre. Ahora, acostumbra a olvidar o perder las cosas, suele llegar tarde a las citas o confundir los hechos, porque está viviendo en otro mundo y no se siente cómodo en el mundo concreto. Tiende evita asumir muchas responsabilidades, delegándoselas alegremente a tierra, que es más organizado, es más práctico, se maneja más bien en ese tema, y busca creativamente liberarse de sus compromisos. No, que tengo que trabajar, no, que los amigos me... ¡Pum! Se evade. Fuego, más libre. Fuego siente a tierra como un poquito aburrida, o que coarta su libertad al recordarle constantemente la realidad y sus obligaciones. Acuérdate que tenés que pasar a buscar al niño al colegio, pasaste al supermercado. Entonces, fuego interpreta eso como, qué lata. Le cuesta, en el fondo a fuego le cuesta ver a tierra como su necesario cable a tierra, valga la redundancia. Capaz de contener su inspiración creadora, ayudándolo a darle una forma concreta. Esa es la virtud de tierra para fuego. Tierra es la que tiene la capacidad organizativa, la capacidad de darle forma a las cosas, a los ideales y los proyectos que ve fuego. Por eso cada uno es el punto débil del otro y se necesitan. Por eso tienden a formar pareja. Y al revés. ¿Cómo es el comportamiento de tierra dentro de la relación cuando hay fuego-tierra? La figura tierra entonces se muestra práctica, organizada y preocupada de que las cosas se hagan y funcionen. En la casa, las cosas, en el matrimonio, las cosas tienen que funcionar, se tienen que hacer. Y para eso, tierra se maneja súper bien en eso. Es responsable y constante, pero puede mostrarse un poco monótona y reacia a los cambios. No. Mantengamos lo que hay, ya está aprobado, me siento segura con esto. Evita experimentar con cosas que no ha probado antes o que le parecen inútiles o impredecibles. Tierra generalmente prefiere lo seguro, lo probado, lo que es concreto. Ahora, tierra siente a fuego como inestable y poco confiable por querer siempre alejarse volando tras sus ideales. Siempre estáis pensando en estos proyectos, este otro, que quería hacer esto, lo otro. Entonces lo empieza a percibir como poco confiable, a veces muy inestable, porque es desde su visión más estructurada. Y el tema está que a tierra fuego le parece mágico y fascinante. ¿Y es por qué? Porque lo inspira y le aporta el sentido que a tierra le cuesta ver por sí sola y que al final la termina motivando a hacer más cosas, a ser más productiva. Fuego es el que motiva a tierra. Oye, ¿por qué no esto, lo otro? Mira el sentido que tiene, lo podría hacer. Entonces tierra se entusiasma. Sin fuego, tierra mantendría lo que hay. No se arriesgaría a ir más allá. Entonces, por eso, volvemos a lo mismo, forman pareja, se necesitan, cada uno le aporta al otro. Y el otro patrón, que es aire-agua, nos encontramos entonces con las figuras, cómo es la figura parental de aire dentro, cómo se comporta, para irla identificando. Generalmente es una figura comunicativa, interesada en las ideas, el conocimiento y la razón. Siempre es mucha mente, de mente justa, sociable y con capacidad para evaluar imparcialmente. Una evaluación imparcial. Ahora, al ser agua, su contraparte, su punto débil es el mundo emocional, porque los sentimientos no pueden ser analizados ni clasificados. Ese es el tema. Aire analiza, clasifica, encasilla, entiende, desmenuza y de ahí, desde esa comprensión, comunica.
Los sentimientos no los puede analizar. Tiene que sentirlos nomás. No hay nada que entender. Entonces, ese es su punto débil. Y por lo tanto puede ser ciego para los valores del sentimiento porque simplemente no los entiende. Sin querer, por lo mismo, puede mostrarse una figura fría e insensible hacia los sentimientos ajenos a los propios. No porque sea malo, sino porque realmente le están hablando en ruso. No capta, digamos, estamos hablando en términos generales. No entiende o no puede procesar. No puede procesar la información que agua le está entregando, los sentimientos. Y al revés, ¿cómo es la figura parental de agua para identificarla? Agua es una figura emocional, sensible y compasiva. Es hábil para establecer relaciones. Ella siente por sobre todas las cosas, es intuitiva, instintiva y muy receptiva, muy perceptiva. Ahora, por lo mismo, como se maneja mucho en ese mundo, tiende a sofocar a sus seres queridos con cuidados o sobreprotección, porque ese es su tema, es acoger, querer, amar, pero cuando está muy desequilibrada puede tender a sofocar. Su punto débil es, como aire es su contraparte, su punto débil es el mundo, el frío mundo de la mente, la lógica y la objetividad. Esa parte como que agua la siente tal cual, es fría, no me agrada, me hace sentir no aceptada. Sus opiniones, por lo tanto, o pensamientos pueden no ser suficientemente elaborados, porque agua no analiza, no piensa lo que siente, lo siente. Se enfoca en qué es lo que estoy sintiendo, me hace sentir bien, me hace sentir mal. Agua no está analizándolo, entonces cuando da sus opiniones o sus conclusiones, visto desde el punto de vista de aire, como que no las hay pensado mucho. No, pues porque las estoy sintiendo, te estoy comunicando lo que siento. Por lo tanto, le cuesta ver, a agua le cuesta ver que las personas puedan necesitar más independencia, puedan preferir otras cosas que no sea el mundo emocional, el abrazo acogedor. Le cuesta ver que hay eso. Entonces, para ir terminando, ¿cuál es el comportamiento que se produce entre esta pareja aire-agua? Desde el punto de vista de aire, dentro de la relación, la figura aire es, como es naturalmente desapegada y objetiva, suele ser más bien curiosa, comunicativa, aunque algo absorta en sus ideas y su razonamiento, como que está mucho en la cabeza y de repente pareciera que está, pero que está en otro lado, está como muy en la cabeza. Sí es abierta, sociable, busca aportar juicio imparcial, objetivo a cualquier situación que se presente en la relación. Aire es el que trata de, bueno, si hay un malentendido, conversemos, lo veamos, yo estoy tratando de explicarte qué es lo que yo entiendo de esto. Ahí es donde agua responde, claro, tú quieres, me dices esto y lo otro y no te pones en mi lugar, no sientes lo que estoy sintiendo, entonces no, porque estás tratando de entender. Entonces, aire se siente incómodo con las emociones porque, como dijimos, no son analizables y se defiende tras su intelecto o conocimiento. O sea, responde desde la parte racional, desde la intelectualización de lo que sea que esté tratando de entender o comunicar. Y desde el punto de vista de aire, siente que agua exagera sus necesidades emocionales. Claro, para aire la expresión de cualquier emoción es como, no le estáis poniendo mucho, es muy exagerado. Que se vuelve ansiosa por recibir amor o por lo mismo suele desestimar o ignorarla, o sea, como que le baja el perfil. Y eso es lo que frustra mucho a agua, porque aire no es receptivo a esa parte, entiende que le está poniendo mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A aire le cuesta ver que agua es su vínculo necesario para conectarse con sus semejantes, porque a aire le gusta la parte social, conversar con otra gente, esto y lo otro, y eso son los demás. Y agua es ese vínculo que él busca establecer, pero no es solo la mente, es el corazón. Entonces, es el vínculo también a los valores humanos que todas las personas comparten, a esas personas con las que él quiere interactuar.
Y por el otro lado, entonces, agua, su comportamiento dentro de la relación es una figura que se muestra receptiva y muy sensible a lo que sucede a su alrededor, aunque puede ser algo manipuladora o dependiente. Ella está siempre percibiendo, captando desde el mundo de las emociones y desde ahí trata de manipular tal vez las cosas o crear una dependencia por el tema del amor y del acoger. Al ser cariñosa, acogedora y protectora, a veces puede ser sofocante. Desde el punto de vista de aire, claro. Le cuesta ser imparcial o razonable en sus apreciaciones, porque agua no crea objetividad, no es imparcial. Está sintiendo, y estoy sintiendo que te quiero, y no, para eso no voy a ser imparcial, oye, voy a ver si te quiero, dependiendo de la situación. No. Entonces, porque todo lo evalúa desde sus sentimientos, es más bien agua subjetiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Siente aire como insensible o frío. Cuando aire solo está intentando mantener una posición neutral y justa, lo que la puede frustrar o reprimir. Es decir, agua entiende esta intención de aportar neutralidad, objetividad, como frialdad, que no te pones en mi lugar, no sientes lo que yo estoy sintiendo. Ahora, por lo mismo, a agua lo que le cuesta es ver que aire es la claridad que necesita para entender mejor sus propios sentimientos, necesidades y emociones. Necesita esa claridad, porque si no se queda en ese caótico mundo, ese caótico mar de emociones. Entonces, aire es la que le aporta esa otra parte. Y finalmente, para terminar, entonces, concluimos o repasamos. Primero que todo, el campo de batalla donde vivimos nuestros conflictos internos es a través de nuestros padres y la relación que nos muestra. Bien, así que ahí empezar a mirarlos de otra forma. Esta desarmonía nos muestra cómo se relacionan nuestros opuestos, en donde siempre lo interior y lo exterior se reflejan el uno al otro, así que hay que empezar a tener otro enfoque. Nuestros padres se conducen así porque aún la decisión familiar no ha sido resuelta e integrada correctamente, o sea, mientras no haya un cambio, ese patrón, esa forma de relacionarse se va a seguir repitiendo. Entonces, no ha habido un cambio, hay una decisión. Su matrimonio es destino, es nuestro destino, hasta que nosotros aceptemos la responsabilidad de hacer algo. Por lo que encarna ese matrimonio una oportunidad para nosotros de resolverlo a nuestra manera. ¿Cómo siento yo que sería una forma más armónica en que fuego y tierra se relacionan? Primero que todo desde comprender que cada uno es el punto ciego del otro, o sea, aprender a escucharse mejor, a complementarse, a trabajar en equipo. Lo que a uno no le sale, se lo aporta al otro. No es confrontar, no es una lucha de poderes, no es el quien le pone la pata encima a quién. Es tú, yo me casé contigo porque tú me estás aportando esa parte que aún no trabajo. Cuando yo la fortalezca, ahí tal vez las tensiones van a disminuir o se van a disolver. Entonces, escapar de ese patrón o ignorarlo, lo único que hace es mantenerlo en un nivel inconsciente, lo que solo sirve para constelarlo aún más. El inconsciente lo va a seguir proyectando. La carta identifica el tipo de desequilibrio que heredamos de nuestros padres y ancestros. Y eso ya lo vimos, cómo podemos ir identificando los planetas, las casas. En general, lo sano es reinterpretarla a nuestra manera. Ese es el tema, esa es la riqueza de esto, es que cuando logramos entender que lo que ha sido vivido hasta ahora no es obligación seguir repitiéndolo y que yo puedo meter la cuchara y ponerle de mi cosecha según mi nivel de conciencia, de autoconocimiento. Cambia la cosa. Entonces, para vivir, ¿qué? El potencial de nuestra carta según nuestro personal estilo y nivel de conciencia. Ese es el desafío, pero requiere todo un proceso de hacer conciencia de qué es lo que el matrimonio de nuestros padres nos han estado mostrando todo este tiempo. Bien, me imagino que van a querer información sobre bibliografía.
Yo recomiendo El desarrollo de la personalidad de Liz Green y Howard Sasportas, que es una serie de seminarios sobre astrología psicológica, obviamente publicado en 1988. Aquí se explica con mucho más detalle, mucho más profundo este tema. A mí la verdad es que me costó mucho sintetizarlo porque es mucho más complejo, es largo, y por el tiempo la verdad que hubo que condensarlo, pero para los que les interese ahí hay mucha información. Y listo.